Padre eterno, te damos gracias también por la palabra que vamos a recibir en esta mañana. Te ruego, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, para que nuestro corazón esté dispuesto a recibirla, para que nuestro corazón sea esa tierra fértil, Señor, que anhela tu palabra, Señor, que pueda echar raíz. También te pido por la vida de Facundo, que en esta mañana nos va a compartir tu palabra, para que tú lo uses grandemente, Señor, para que tu Espíritu Santo esté trabajando en su vida y a través de su boca, Señor, tú puedas hablarnos, redarguirnos, Señor, enseñarnos y afirmarnos en la roca que es Cristo. Gracias, Padre, por su vida, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Esperamos tu palabra, Señor, anhelamos, Señor, vivir conforme a tus mandatos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, nuestro hermano ya ha tenido una reflexión el otro día que fue muy linda y nos hizo mucho bien. Y el otro día, Dios, te animas a compartirnos esa palabra completa, después nos quedamos con ganas de escuchar más. Así que mire, sí, te va a haber tiempo para preparar. Un mes preparando. Bueno, pero esta mañana Facundo nos va a compartir la palabra del Señor, así que lo recibimos como familia, porque somos familia, manejando como familia, amén. Gloria al Señor, aleluya. Buenos días a todos. Amén. Y bueno, justo estaba pensando en orar antes de arrancar, pero ya me hicieron el favor. Y me pareció muy importante justamente el hecho de que venía pensando en orar, y venía pensando justamente en eso de ser guiado por el Espíritu Santo, porque bueno, sabemos que uno humanamente puede tener errores o confundirse, pero que el Espíritu Santo sea el que ministre y el que convence al espíritu de las personas, ¿no? Amén, amén. Entonces, bueno, este mensaje que viene preparando se llama Recordando la obra de Jesucristo y su significado en nosotros. El domingo pasado, mientras nuestro hermano Marcos compartía la enseñanza, hubo algo en específico que me llamó la atención y que considero que es muy importante. Se trataba de recordar siempre de dónde fue que nos sacó Dios. Antes estábamos muertos, pero por la gracia de Dios fuimos rescatados y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Durante la semana estuve reflexionando en esa misma línea y desde esa base el Espíritu Santo me llevó a hacerme varias preguntas. ¿Cómo fue que terminamos muertos? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Y qué pasa cuando ya habiendo conocido a Cristo y creído que somos hijos, no vemos en nosotros la evidencia de esto? Creo que todos podemos reconocer que en varios momentos de nuestra vida nos hemos sentido como Pablo cuando decía: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Oramos con un corazón humillado, dándole gracias a Dios por lo que hizo y decididos a entregarle a Cristo el timón de nuestra vida. Pero después salimos a la rutina y exhibimos lo peor de nosotros. Volvemos a tomar el timón del barco y el viejo hombre actúa totalmente en contra de lo que el Espíritu quiere formar en nosotros. Después, cuando termina el día y nos damos cuenta de todo lo mal que hicimos, intentamos callar la conciencia y pensamos cosas como: bueno, mañana sí le voy a entregar mi vida a Dios. En mi experiencia, este fue un bucle que duró varios años en mi vida y que, vuelvo a repetir, creo que muchos se pueden sentir identificados. Lo que Dios puso en mi corazón para compartir hoy es la necesidad que tenemos de recordar no solo de dónde Dios nos sacó, sino cómo fue que terminamos ahí. Si no podemos entender lo grave que fue la caída del hombre, nunca vamos a ser conscientes de lo necesario que era el sacrificio de Cristo en la cruz. El entender el sacrificio en la cruz nos muestra en consecuencia el efecto que tiene eso sobre nuestras vidas. Nos explica qué es lo que cambia en mí cuando dejo de estar muerto y puedo vivir de nuevo. Entonces, más o menos esa es una introducción de lo que vamos a estar compartiendo hoy. Y justamente me parecía muy interesante porque por su misericordia Dios me viene tratando conmigo en ese sentido y lo quería compartir justamente. Sabemos que caímos en pecado, pero está bueno repasar en la palabra cómo fue que Dios creó al hombre originalmente, antes de que caiga en pecado. Antes de caer en pecado, el hombre había sido creado para su propósito original, el cual era ser imagen de Dios. En Génesis, capítulo 1, en el versículo 27, me tomé el tiempo porque yo tengo la NTV, pero agarré y me puse todos los versículos de Reina Valera, así todos estamos leyendo lo mismo. Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y este versículo
yo reflexionaba y lo entendía de dos maneras, ¿no? La primera es que el ser humano es imagen de Dios en el sentido de que nosotros podemos reconocer las tres personas de la Trinidad, podemos reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no se puede separar, porque Dios es uno, es tres, pero es uno. Entonces podemos diferenciar, pero no podemos separarlo. Y el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, y yo puedo reconocer que si me duele el pie es parte del cuerpo, que si estoy contento es el alma, y que la vida que tengo en Cristo es en el espíritu. Entonces puedo diferenciar esas tres partes, pero no puedo separarlas porque son parte de un mismo ser integral. Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero también otro sentido en el que entendía este versículo del hombre siendo imagen de Dios es que, si seguís leyendo unos versículos más abajo, dice que Dios le dice al hombre que domine la creación, que juzgue, le habla de que domine sobre peces, animales, aves y demás. Y bueno, muy interesante que hoy en día el ser humano gobierne y reina sobre otro ser humano, no es lo que quería Dios originalmente. Pero bueno, cuando Dios le habla de ser su imagen en ese sentido, es una imagen que representa a Dios en la tierra. Y un ejemplo que está bueno para graficarlo es, por ejemplo, si yo voy manejando en la moto y me frenan un control de tránsito. Entre algunas cosas que me pide de documentación, el oficial me va a pedir mi carnet. Entonces el oficial va a ver mi foto en el carnet y me va a ver a mí y va a ver que ese soy yo. Entonces eso está viendo una imagen mía. Entonces el propósito original para el ser humano era ser una imagen de Dios, que la creación vea al ser humano y vea a Dios. Entonces dice un poquito más adelante, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sabemos y entendemos que cuando sopla aliento de vida, Dios le da un espíritu al hombre. El soplo de vida es la vida en el espíritu. Dios, que es espíritu, pone un espíritu en su creación, y es en el espíritu donde se establece su vínculo. Nuestro espíritu era gobernado directamente por el Espíritu de Dios. Nuestro alma, en la cual están nuestros pensamientos, deseos y voluntad, contemplaba ese gobierno y en consecuencia lo expresaba a través de su cuerpo. De esta manera el hombre era imagen de Dios en la creación. El diseño era perfecto. Dios hablaba, Dios gobernaba, el hombre contemplaba esto y obedecía. Entonces de esa manera, como decía, que el hombre es imagen de Dios, porque el hombre contempla el gobierno de Dios. Es interesante que el hombre, por ejemplo, contemplaba que Dios es proveedor a Adán y Eva, porque Dios les proveía de toda la comida, de un clima agradable. Ellos estaban sin ropa y sin embargo no pasaban frío, por ejemplo, ¿no? Y contemplaban que Dios era bueno, que Dios es amor. Entonces actuaban en consecuencia de lo que contemplaban de Dios. Ahora, cuando el hombre cae, que también es todo bastante cerquita los versículos, ya vamos al capítulo 3, del versículo 4 al versículo 6. Acá nos relata la palabra como el hombre cae en pecado. Cuando el hombre cae en pecado, entendemos por lógica que deja de cumplir el propósito de Dios. Pero es interesante ver cómo es que el hombre es engañado y cae en pecado. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces acá lo que está diciendo la palabra es que la serpiente engaña a Eva, también en consecuencia a Adán. ¿Y qué es lo que logra la serpiente? Que el ser humano desobedezca. Entonces ahí, cuando desobedece la orden de su creador, cae en pecado. Pero la caída del hombre no fue solamente un acto de desobediencia, fue también una inversión del diseño. Y esto no, yo lo preparaba y decía, bueno, van a pensar que estoy hablando de invertir dinero, pero no, es que se invierte el diseño original. Es totalmente contrario el funcionamiento del ser humano a cómo funcionaba originalmente. A causa del pecado, el espíritu muere. Entonces, en el espíritu estaba la conexión del ser humano con su creador. En el espíritu el ser humano era gobernado. Por consecuencia, el alma que debía ser gobernada se vuelve independiente. En consecuencia, el cuerpo que debía reflejar un alma gobernada por Dios empieza a reflejar una naturaleza caída.
Entonces, de esta manera es como se invierte y se da vuelta el diseño original que Dios tenía con su creación. Vuelvo a citar, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Ya no contemplaba a Dios, empezaba a contemplar lo creado. El ser humano funcionaba de esta manera. El alma del ser humano contemplaba el gobierno de Dios en su espíritu y lo expresaba. Y ahora funciona al revés, porque el alma contempla lo que ve afuera, lo que ve en la creación. Dice que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar sabiduría, que era bueno para comer. El alma ya no estaba mirando que Dios proveía, que Dios era amor, que Dios lo creó, sino contemplaba que ese fruto se ve delicioso, que codicio esto para tener sabiduría. Entonces el alma empieza a decidir guiada por lo que está viendo, totalmente invertida a lo que era originalmente. Entonces, bueno, entendemos que a partir de ahí el hombre cae en pecado, separado de Dios. Sabemos que Dios expulsa al ser humano del Edén y demás. Y en Génesis, capítulo 5, en versículo 3, la palabra nos habla de cómo el hombre ya empieza a perpetuar ese estado caído, ¿no? Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y es interesante porque en el versículo 1 de este capítulo remarca y recuerda que dice que Dios en el principio crea a Dios a su imagen y semejanza. Y 2 versículos después está el hombre teniendo un hijo que ya es conforme a su semejanza, la semejanza del hombre. Entonces, desde el momento en que el hombre cae en pecado, empieza a heredar esa naturaleza en las generaciones. Por eso Pedro en una de sus cartas habla de la vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres. La caída no solo rompió la comunión entre Dios y el hombre, también distorsionó la identidad del ser humano. Nuestro espíritu murió y en consecuencia el alma que fue creada para reflejar lo eterno comenzó a mirar hacia lo terrenal y al dejar de contemplar a Dios perdió su razón de ser. Entonces vamos viendo cómo Dios nos crea como seres humanos de una forma, el ser humano desobedece y empieza a vivir y a decidir de una forma totalmente contraria, y vemos la consecuencia que esto tiene, que el ser humano queda apartado de Dios, queda muerto espiritualmente. Hoy decía cómo fue que terminamos muertos. Sabemos todos que no es en el alma ni en el cuerpo, es el espíritu lo que está muerto, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para la humanidad en general? En Romanos capítulo 5, versículo 12, la palabra dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, si por el hecho que comete Adán de pecar y experimentar esa muerte espiritual, justamente experimenta esa muerte espiritual, eso se perpetúa, como decía, y ya toda la humanidad nace, vive y experimenta ese estado caído, ese estado de estar muerto espiritualmente. A lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo el hombre separado de Dios camina durante generaciones con un espíritu muerto y un alma perdida. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre sufre las consecuencias de su naturaleza caída y busca volver a Dios sin conseguirlo. Antes el espíritu se encargaba de vincularlo con Dios, pero ahora está muerto y en consecuencia empieza a crear dioses a su imagen y semejanza. El que antes fue creado para reflejar la gloria de Dios, ahora refleja su propia confusión. Idolatra lo creado, se adora a sí mismo. Entonces, y acá ya va viendo que tiene un montón de versículos, ¿no? Y hay muchos que ya no los quise poner porque era demasiado, pero por ejemplo había un versículo que hablaba de que un hombre con el tronco del árbol va, corta leña, hace la comida y de ese mismo tronco talla un ídolo y le dice, sos mi Dios y te rindo culto y demás. Entonces el ser humano, otro que decía, que creo que lo conocemos varios, de que los ídolos tenían boca pero no hablaban, tenían oídos pero no escuchaban, tenían ojos pero no veían. Entonces el ser humano intentaba volver a conocer, a buscar a Dios, pero como ya no tenía acceso, creaba un Dios a su imagen, a su semejanza. Y era un Dios que ellos utilizaban para cumplir sus propios deseos, porque bueno, te hago una ofrenda para que llueva, o te hago una ofrenda o un sacrificio para ganar esta batalla, para poder expandir mi reino. Entonces, el ser humano crea un Dios a su imagen y semejanza porque no puede acceder al Dios verdadero. Ahora, a pesar de la rebelión humana,
Dios se mantuvo fiel a su naturaleza. Dice su palabra: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, viendo cómo fue creado el ser humano, viendo cómo cae en pecado, cuál es la consecuencia, cómo empieza a vivir el ser humano, ¿qué es lo que hace Dios al respecto? A pesar del juicio justo que merecíamos, Dios eligió actuar con misericordia. Si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, no habría esperanza. Si su enojo hubiera sido absoluto, la historia terminaría en el capítulo 3 del libro de Génesis. Pero podemos ver que no fue así. En el libro de los Salmos, el Salmo 103, versículo 9 al 10, la palabra dice: no contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, Dios no ignoraba la rebelión del ser humano, pero también era consciente de su naturaleza muerta. En el capítulo 14, David dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y esto, cuando lo leía, a mí me hacía acordar lo que leímos hace un ratito, que dice que Dios crea al ser humano del polvo y después sopla en él aliento de vida, después le da el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ser humano peca, experimenta esa muerte espiritual, vuelve a ser solo polvo. Y Dios es consciente de que el ser humano es solo polvo. Dios es consciente de que en un principio era espíritu, alma y cuerpo, y que ahora solamente alma y cuerpo. Entonces, Dios, al ser consciente de eso, tiene misericordia. Dice: y así, esto lo puse yo, no dice la palabra, y así, aunque el ser humano estaba en esa condición caída, aunque nada de lo que hacía merecía misericordia, Dios puso en marcha su plan de redención. El amor de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Aleluya. En Él, todo lo que se perdió en Adán comienza a ser restaurado. Por eso la Escritura lo llama el segundo Adán. En Romanos, capítulo 5, versículo 8, la palabra nos dice qué es lo que hace Dios cuando, aún siendo pecadores, no podíamos acceder a Dios. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, como decía hoy, no quise agregar más versículos de la tanta cantidad que son, pero bueno, sabemos y conocemos que la obra, ¿no?, que hizo Jesucristo, ¿no?, que Él, siendo Dios, no tuvo como algo que aferrarse, que se hizo hombre, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan 3:16 también, que dice: ahora, de tal manera amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Sabemos y entendemos muchos versículos que nos hacen comprender que Dios vivió como nosotros, se hizo hombre, conoció nuestras debilidades, nuestras limitaciones, y aún así fue justo, fue perfecto y santo, que después de toda esa vida toma nuestro lugar, muere por nosotros, y que después de 3 días resucita, y en esa resurrección tenemos una nueva vida. Son cosas que por su gracia y misericordia hemos entendido y comprendido. Y es interesante también ver las diferencias. Como decía, la Biblia le dice a Jesús, a Jesucristo, el segundo Adán. Y está bueno ver diferencias entre el primer Adán y el segundo Adán. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, el segundo Adán, el último Adán, espíritu vivificante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el primer Adán es alma viviente? Porque está muerto en el espíritu. Entonces lo que vive y lo que gobierna es su alma. Y el postrer Adán, Jesucristo, es espíritu vivificante, porque cuando Él resucita y somos resucitados juntamente con Él, lo que resucita es nuestro espíritu muerto. Por eso Él es espíritu vivificante. Ahora, también ahí en el mismo libro, en el mismo capítulo, incluso unos versículos antes, versículo 22, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y es más o menos lo mismo, ¿no? Así como todos morimos espiritualmente por el pecado original de Adán, en Cristo todos los que creamos, claramente, tenemos una nueva vida en el Espíritu. El primer Adán desobedeció, pero Jesús dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, Adán desobedece y Jesús viene a obedecer.
En Adán fuimos separados de Dios debido al pecado. En Cristo somos reconciliados. Dice Romanos 5:18, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En Adán, el primero, ¿no? El hombre es imagen de sí mismo. Leíamos hoy que engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Pero en Cristo volvemos a ver la imagen del Padre. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, estas son diferencias que podemos entender entre la humanidad viviendo en el primer Adán y la humanidad la humanidad, no, ojalá fuera toda la humanidad, las personas, el ser humano cuando conoce a Cristo y empieza a vivir en Cristo. Cristo, el postrer Adán, vino a revertir la caída. En su muerte y su resurrección le dio vida nuevamente a nuestro espíritu. Gracias a esto volvemos a ser imagen de Dios. El alma vuelve a ser gobernada por su espíritu, el que a su vez es gobernado por nuestro Rey y Salvador. El Hijo vino a morir por nuestros pecados, pero es en su resurrección que volvemos a ese vínculo con Dios que había en el principio. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y es justamente, como decíamos hoy, el hombre originalmente es creado para ser imagen de Dios. El hombre originalmente es espíritu, alma y cuerpo, y expresa el gobierno de Dios y expresa la naturaleza divina de Dios. Entonces Cristo viene a recuperar eso que se había perdido. Ahora, como dije al principio, creo que a muchos nos ha pasado, y más que nada hablo por mí, pero creo que algunos se pueden identificar. Yo conocí a Dios humanamente desde niño, porque desde niño voy a la iglesia. Puedo decir que conocí a Dios realmente hace pocos años, pero tuve ese conflicto de decir, yo conozco y entiendo la palabra, y sé qué es lo que está bien delante de Dios y lo que no, pero hay cosas malas que no las puedo dejar de hacer. ¿Y cómo puede ser si Dios me dice que soy su hijo y que soy santo porque Cristo es santo, pero yo sigo haciendo esto? ¿Cómo? Es un conflicto que tenemos, ¿no? Entonces, aunque hemos sido restaurados en Cristo y recibimos un espíritu vivificado, nuestra alma todavía vive una lucha diaria. Pablo lo expresó claramente en Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y me recuerda también a Pablo diciendo, lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer eso hago. Aún habiendo sido hechos hijos de Dios, todavía vivimos el conflicto de un alma que por un lado sufre y se turba, y por otro lado quiere cumplir sus propios deseos. Entonces, justamente, creo que nos pasa mucho. Por dar ejemplos, ¿no? Un día me echan del trabajo y claramente me pongo mal, y mi alma se turba, mis emociones están mal. O voy por la calle y yo que manejo, no sé, tengo la derecha y no me respetan la derecha, y me quiero decir de todo al hombre que no respetó la derecha. Mi alma quiere seguir ese deseo propio de hacer justicia, entre comillas, ¿no? Porque se merece que le diga de todo cuando no me dio el paso. Entonces, ¿pero qué? Sabemos que somos hijos de Dios y que no corresponde, y no lo podemos dejar de hacer. Entonces tenemos esta lucha, ¿no? Y en medio de esta lucha, la palabra nos recuerda una verdad muy importante. Ya no somos lo que éramos. Fuimos hechos hijos, y con esa nueva identidad también recibimos un nuevo espíritu. O sea, la palabra nos dice justamente, somos hijos de Dios, y nuestra identidad se basa en lo que Dios dice que somos, no en lo que yo siento. Si yo sé que hace años tengo problemas para controlar la ira, no voy a decir que soy una persona con problemas de ira, no voy a basar mi identidad en eso, sino que voy a basar mi identidad en lo que Dios me dice, que soy su hijo, y que el que empezó la buena obra va a terminarla. Entonces, Pablo habla justamente sobre eso. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que no estamos esperando que Dios nos dé algo nuevo, sino que ya lo tenemos en Cristo. Cuando yo digo, oh Dios, necesito que me des más paciencia porque me enojo enseguida, y Dios no me va a dar más paciencia. Dios ya me dio la paciencia. De hecho dice que los frutos del Espíritu, uno de los frutos es la paciencia, o sea que ya lo tengo. Si yo le digo a Dios, Dios, ayúdame a sanar porque hace años que estoy peleado con un familiar y esto no se soluciona y yo sufro, y Dios me dice que Él ya sanó todas mis dolencias, que Él
Él restauró mi vida. Entonces, todas las cosas que necesitamos cambiar, tanto que abarquen algún sufrimiento que yo pueda tener o alguna lucha de algo que yo sepa que no está bien delante de Dios, Dios ya me dio a Cristo. Y en Cristo tengo la posibilidad de cambiar y cambiar para bien, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios. Ahora, tengo varios versículos como para ir cerrando que hablan sobre... que nadie llore porque si no lloran también. Si te ven tranquilos, se quedan tranquilos. Bueno, varios versículos que hablan sobre todo esto como para tener una idea más en profundidad, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, Pablo dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué decíamos hoy? Que en el alma están nuestros pensamientos, emociones y voluntad. El alma piensa y decide, en la voluntad está el poder de decisión, ¿no? Entonces mi alma piensa y dice: oh, no tengo laburo, me voy a poner mal y me voy a quedar tirado en la cama porque estoy mal y me siento mal. Pero no, llevo ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O mismo ejemplo, el ejemplo que si alguien no me da la derecha y yo me enojo y pienso en que le quiero decir no, llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, que Cristo me dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, sed mansos. Entonces, como decía, nosotros sabemos en general qué es lo que está bien y lo que está mal delante de Dios, y nuestro alma en sus emociones y sentimientos muchas veces quiere hacer lo contrario a Dios. Entonces tenemos que tener ese ejercicio, por así decirlo, de llevar todos esos pensamientos que sabemos que no concuerdan con la voluntad de Dios, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Amén. David, en el Salmo 42, él dice: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y a mí me sorprende mucho lo que escribía David, porque él habla de que su alma alabe a Jehová. Y esto me hace pensar en cómo el ser humano, como decía originalmente, el alma contemplaba lo que veía de Dios en el Espíritu, y nosotros, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos esa posibilidad nuevamente de que mi alma mire lo que tengo en Cristo y alabe a Jehová. Y David no sabía, calculo, qué es lo que iba a hacer Jesucristo, cuál era su plan de redención, pero él le decía a su alma que alabe a Jehová, sin tener la revelación de cómo él le dice a su alma que alabe a Jehová. Me parece tremendo, ¿no? También en otro salmo, en el 103, David dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias. Entonces, primero dice: bendice alma mía a Jehová. Mis emociones, mis sentimientos, no estés mal, no estés triste, tengo que decirme a mí mismo: alaba a Jehová y bendecí su santo nombre. Y cuando dice bendiga todo mi ser su santo nombre, yo entiendo que David está diciendo que espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser tiene que bendecir el nombre de Dios en obediencia, ¿no? Sigue y repite: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y sana tus dolencias. Entonces, si mi alma quiere buscar sus propios deseos, que sabemos que son pecaminosos, Él es quien perdona tus iniquidades. Si mi alma está triste, está dolida por alguna situación de la vida, Él es el que sana todas tus dolencias. Pero todas estas realidades son en el Espíritu. Si yo busco agradar a Dios y vivir conforme a Dios mirando a lo terrenal, en algún momento me voy a cansar y no voy a poder seguir haciéndolo. El alma necesita contemplar lo que tenemos en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, que es la verdad de Cristo. Nos lleva a entender que estamos completos en Cristo, que todo lo que necesitamos está en Cristo, para poder vivir conforme a lo que Él nos dice. Segunda de Corintios, vuelvo con Pablo. Él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y sigue, lo que sigue abajo también es tremendo, pero bueno, en estos dos versículos me hacía pensar que Pablo distingue muy bien que entre lo que él está viviendo terrenalmente y entre lo que él sabe que es real en el Espíritu. Atribulados, mas no angustiados. O sea, terrenalmente están atribulados. Sabemos que Pablo pasó un montón de cosas muy difíciles. Entonces, atribulados, mas no angustiados, porque su alma está mirando a Cristo.
su alma mira lo que tiene en el espíritu y tiene esa tranquilidad. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hace una clara diferencia entre lo que él está viviendo y lo que su alma entiende que tiene en Cristo, en el Espíritu. Amén. Un poquito más adelante, en el mismo, bueno, no lo dije el versículo, 2 Corintios capítulo 8, capítulo 4, del 8 al 9, pero perdón, claro, te estoy haciendo dar más vueltas. Esta es el capítulo 4, del 16 al 18. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, yo leía esto y pensaba, todos tenemos que transitar esta vida, todos vamos a pasar los años, envejecer unos antes, otros después. Yo tengo un poco de ventaja todavía, pero la realidad es que vamos a tener tribulaciones que Pablo clasifica como momentáneas, y yo me pongo a pensar que Pablo, desde que elige seguir a Cristo, él fue una vida de tribulación tras tribulación, o sea, y su vida entera fue una tribulación por el hecho de seguir a Cristo, y él lo llama como algo momentáneo. Entonces, es entender, todos vamos a tener tribulaciones, momentos difíciles en la vida, pero es entender eso, que son momentáneos. Más adelante dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y esto no me inhabilita a sentir, porque si yo paso un mal momento, si me echan del trabajo, me voy a sentir mal, claramente. Es lícito sentir. El tema, ¿cuál es? Que como decíamos hoy, Cristo recuperó lo que se perdió, entonces yo puedo estar triste, pero mi alma sigue siendo gobernada por lo que tengo en el Espíritu. Entonces, cuando dice no vean las cosas temporales, sino las que son eternas, es mi alma entiende y sabe que la estoy pasando mal, pero mira a Cristo. Y cuando no tengo trabajo y estoy mal y me siento solo porque nadie me ayuda, Dios me dice que Él va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y cuando estoy solo y me peleé con mi familia y me aparté de la iglesia, y si el que tenga pareja se peleó con la pareja y siento que nadie me ama, Dios me dice que su amor es más ancho y más alto. Entonces, todo el tiempo tenemos que hacer el ejercicio de decirle a nuestro alma, mirá lo que tengo en el Espíritu. Cuando yo tengo una lucha hace años con X pecado, con cierto pecado, y no soy libre de esto, mi alma le digo, mirá que Dios me dice que me hizo libre del pecado. Entonces, es todos los días hacer ese ejercicio. Todos los días decir, alma mía, bendice a Jehová, y mirar cuáles son sus beneficios. ¿Por qué? Porque, bueno, se me viene, nunca recuerdo qué predicador es, pero un predicador decía que él pensaba que el viejo hombre murió en el bautismo, pero que se dio cuenta que el desgraciado sabía nadar y que tiene que ahogarlo todos los días. Entonces, todos los días el alma nos muestra ese viejo hombre. Todos los días el alma me dice, no estás completo, no, te falta algo, no. Yo en mi caso, como testimonio, digamos, viví muchos años decidiendo por lo que sentía. Si me sentía mal, me apartaba, no iba a la iglesia. Si me sentía bien, iba a la iglesia, estaba lo más bien. Y si me iba bien en el trabajo, estaba bien, y si me iba mal en el trabajo, estaba mal. O sea, como para no redundar, ¿no? Creo que nos pasa mucho que en un punto de nuestro camino buscando a Dios no podemos seguir ignorando que lo que estamos viviendo y lo que creemos no está concordando. Y ahí es cuando le preguntamos a Dios, ¿por qué no puedo lograr hacer lo que vos me pedís? ¿Qué es lo que está pasando? Y es eso, es que nuestra alma tiene que ver todos los días lo que tiene en Cristo. Y eso creo que ya es un poco responsabilidad nuestra, ¿no? Aunque sabemos que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles, que el Espíritu Santo está siempre para llevarnos a toda verdad, cuando nosotros no hacemos cosas tan bien, pero es eso. Todos los días es decirle a mi alma, alaba a Jehová, porque grandes son sus beneficios. Como para cerrar, necesitamos recordarle a nuestro alma todos los días que ya no estamos muertos. Antes solo éramos polvo, almas gobernadas por una naturaleza pecaminosa. Necesitamos recordar que fue Cristo el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
Ya no somos imagen del hombre caído, sino imagen del Hijo amado. Y aunque aún vivimos en un cuerpo que se desgasta, nuestro interior se renueva cada día. Por eso, hermanos, no olvidemos que estábamos muertos y no olvidemos que en Cristo tenemos la vida. Eso sería todo. Muchísimas gracias.